Buenas tardes, en esta ocasión les vamos a exponer el tema de métodos luminiscentes. Mi grupo está conformado por Kevin Acosta Rivas, María Herrera Montalvo, Eliana Quitián Urango y mi persona Claudia Abdala Gil. Bueno, como decía, el tema a sustentar son los métodos luminiscentes. Bueno, vamos a empezar con un poquito de historia. La luminiscencia puede considerarse como una de las técnicas más analíticas más antiguas, pues su descubrimiento data del siglo XVI, cuando el físico y botánico español Nicolás Monardes observó en 1565 un misterioso matiz azulado en el agua, almacenada en un recipiente construido con madera de la especie Lainus nifriticum. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX en el que el físico inglés George Stokes estableció las bases de su utilidad analítica al describir los primitivos mecanismos de absorción y emisión. Bueno, en estos métodos luminiscentes, cuando una especie química absorbe radiación electromagnética ultravioleta o visible, pasa a un estado electrónico excitado. Muchas sustancias de dicho estado disipan el exceso de energía en forma de calor mediante colisiones con átomos o moléculas vecinas, como ocurre en la espectrofotometría de absorción. Sin embargo, un cierto número de especies pierde solo una parte de este exceso de energía en forma de calor y emite la energía remanente en forma de radiación electromagnética de distinta frecuencia que la absorbida y que se puede usar con fines analíticos. El proceso de emisión de radiación como consecuencia de la desactivación de una molécula se denomina genéricamente luminiscencia, que es lo que estamos abarcando en el tema. Mientras que el término fotoluminiscencia se refiere al caso particular en el que la excitación tenga lugar por absorción de fotones. Ahora, yo les voy a hablar sobre los tipos de los métodos luminiscentes que hay. Cuando la energía de excitación es de otro tipo, se originan otras modalidades de luminiscencia. Tenemos como primera de ellas la quimioluminiscencia, que es un fenómeno análogo a la fluorescencia, es decir, igual, excepto en el hecho de que la energía de excitación proviene de una reacción química. Cuando esta quimioluminiscencia tiene lugar en un ser vivo, como por ejemplo en la luciérnaga, el nombre recibe el nombre de bioluminiscencia, como es que es el segundo tema. Por otra parte, tenemos la triboluminiscencia, que viene del griego tribo, que es decir, frotar. En esta se produce al liberarse de la energía almacenada en ciertas sustancias cristalinas, como azúcar y como consecuencia de su rotura. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la fotoluminiscencia. Esta técnica de fotoluminiscencia PL consiste en hacer incidir sobre la muestra un haz de luz monocromática. Los fotones de la fuente deben tener suficiente energía para causar excitación por fotoluminiscencia. En dependencia de energía incidente, es decir, en dependencia de energía incidente, es posible activar un mecanismo u otro de fotoluminiscencia. Ahora, la fotoluminiscencia puede clasificarse en principio en fluorescencia y fosforescencia, según el mecanismo mediante el cual la sustancia vuelve al estado fundamental. Bueno, para que una sustancia origine emisión fotoluminiscente, es necesario que previamente tenga lugar la absorción de radiación electromagnética. En la figura anterior del tema anterior, se han representado las transiciones electrónicas más comunes que puede tener lugar cuando una molécula absorbe radiación. De todas ellas, las que tienen lugar entre los orbitales pi enlazantes y antienlazantes son las de mayor interés en los procesos luminiscentes. La figura que se está mostrando en pantalla es un esquema típico de un sistema para medir la técnica de
de fotoluminiscencia. Este método permite detectar concentraciones de impureza del orden de 10 a la 12 centímetros menos a las 3. Ahora, para finalizar este tema general, les voy a dar unas aplicaciones que tienen los métodos luminiscentes. Bueno, estos métodos son ampliamente usados con fines prácticos. Algunas de ellas pueden ser usadas en dosimetría ambiental, personal y clínica empleando materiales sintéticos. En retrospectiva, empleando materiales naturales y cerámicos. En arqueología y geología con datación. En detección de alimentos irradiados también, etc. Los más típicos entre los naturales son el cuarzo y los feldespastos. Y entre los sintéticos, el fluoruro de litio con distintos dopantes o el óxido de aluminio dopado con carbono, que estos son conocidos respectivamente como TLD100, GR200 y TLD500, entre otros. Estos últimos que menciono pueden ser en forma de láminas o pastillas, donde la imagen que se está mostrando se ve diferentes materiales de uso cotidiano, naturales, cerámicos y sintéticos, que son potencialmente válidos como dosímetros debido a sus propiedades luminiscentes. Ahora, el siguiente subtema es la quimioluminiscencia, el cual lo va a explicar mi compañero. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Acosta y el día de hoy le voy a exponer sobre el subtema la quimioluminiscencia. La quimioluminiscencia es la producción de luz a partir de una reacción química de dos o más compuestos químicos que reaccionan para formar un intermediario en estado excitado o de alta energía. La energía liberada no solo se emite en forma de calor o de energía química, sino también en forma de luz. Se entiende además que la quimioluminiscencia es la propiedad que tienen algunas sustancias químicas para emitir luz. Estas sustancias son, por ejemplo, las que se emplean para los números de los relojes que brillan en la oscuridad. La instrumentación. La instrumentación necesaria para llevar a cabo medidas quimioluminiscentes se requiere únicamente de un recipiente donde tenga lugar la reacción y un tubo fotomultiplicador para detectar la radiación emitida. No suele ser necesario dispositivo alguno para seleccionar la longitud de onda, ya que la única fuente de radiación es la reacción química. Ejemplos del uso de la quimioluminiscencia. En la ciencia forense, se utiliza la reacción del luminol para detectar sangre en la escena del crimen. Una mezcla de luminol en una solución diluida de peróxido de hidrógeno se aplica en la zona donde los forenses sospechan que hay sangre. El hierro presente en la sangre actúa como catalizador. En los seres vivos, algunos organismos han evolucionado para producir luz, porque tienen muchas funciones útiles. Resplandecer puede ser utilizado como un señuelo para atrapar a sus presas, como camuflaje o para atraer a potenciales parejas. Aplicaciones de la quimioluminiscencia. La mayor parte de las aplicaciones analíticas de la quimioluminiscencia en fase líquida se basan en la medida de la luminiscencia producida por ciertos reactivos, como el luminol y lucigenina, en presencia de oxidantes y en medio alcalino. En muchos casos, los aniones metálicos ejercen un efecto catalítico sobre la oxidación del reactivo. También se utiliza para el análisis de gases, siendo particularmente importante los métodos desarrollados para ciertos contaminantes atmosféricos. Para detectar los gases que se originaron por la necesidad de encontrar medios muy sensibles para determinar dichos contaminantes, como el ozono, los óxidos de nitrógeno y compuestos azufrados. De estos métodos, uno de los que más se utilizan es el
el que detecta el monóxido de nitrógeno. Muchas gracias. A continuación, hablaremos acerca de la bioluminiscencia. La bioluminiscencia es la producción de luz que tienen ciertos organismos vivos. Este nombre proviene de una palabra híbrida, que es originada del griego bios, que significa vivo, y del latín lumen, que significa luz. Esto es un fenómeno muy extendido y se da en varios niveles biológicos, pero mayormente se da en especies marinas que viven en las profundidades. Para producir esta luz se necesitan tres ingredientes importantes, que serían el oxígeno, una luciferina y una luciferasa. La luciferina es la molécula que reacciona con el oxígeno, emitiendo una luz en forma de fotón. Esta sería como un destello de luz. La luciferasa es la molécula que propicia esa reacción entre el oxígeno y la luciferina. En otras palabras, la luciferina es la molécula que se ilumina, mientras que la luciferasa es la que hace posible que eso ocurra. En el sistema de bioluminiscencia, las luciferinas son las moléculas que emiten luz. Al menos 9 diferentes luciferinas han sido aisladas y otras son encontradas en una cadena animal, lo que significa que la molécula puede haber sido transmitida mediante la cadena alimentaria. La bioluminiscencia puede ser de diferentes colores, pero la mayoría de las reacciones bioluminiscentes entre luciferina y luciferasa producen una luz azul. Esta es comúnmente emitida por fotóforos, que es un órgano que emite luz en los animales marinos, y que es la que comúnmente se ve en diferentes especies. El origen de la bioluminiscencia se remonta al siglo XV por Robert Boyle, que descubrió en los hongos la bioluminiscencia, que estos dejaban de producir luz cuando eran introducidos en un recipiente sin oxígeno. El motivo de este fenómeno no se conoció con detalle hasta las últimas décadas. Los hongos observados por Boyle emplean el mecanismo de la iluminación extracelular a través de la molécula luciferina activada con la enzima luciferasa. Esta reacción tiene que tener lugar con la luciferina y el oxígeno, lo que explica el proceso de bioluminiscencia. Por William McElroy y Howard Sellergin, de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, postularon una hipótesis sobre el origen de la luminiscencia bacteriana. Durante los 3 primeros cuartos de la historia biológica terráquea, las formas de vida dominantes eran bacterias anaeróbicas. La llegada de las cianobacterias alteró el medio al generar estas como producto excretado por la acción de la fotosíntesis, que daban cantidades masivas de oxígeno nocivo para las bacterias. Estas liberaban el oxígeno con una toxicidad del gas. Las bacterias podrían haber sufrido con el tiempo adaptaciones metabólicas, entre las cuales los fenómenos de bioluminiscencia de ciertas bacterias serían restos que se han mantenido hasta hoy. Además de lo anterior, Darwin, en el diario que escribió sobre su viaje en el Beagle, escribía con cierto lirismo: mientras navegábamos al sur de Plata, en una noche muy oscura, el mar presentó el más bello y maravilloso espectáculo. Obviamente, Darwin en ese momento se refería a la bioluminiscencia de algunos seres que se encontraban presentes en el lago. Las funciones de la bioluminiscencia: en algunas especies esta sirve como referencias sexuales y ayudas en el emparejamiento, en el caso de las luciernas, que usan su luz para emitir como una comunicación con su pareja para lograr aparearse. En otras funcionan a modo de deseo, como en el caso de algunos peces sapos, y en otras como defensa para confundir a los depredadores, algunos cefálidos y gusanos del género Phryxotria. Entre las funciones tenemos el camuflaje, que en muchos animales en las profundidades marinas, entre varias especies de calamar,
La bioluminiscencia bacteriana se utiliza para el camuflaje en el animal, para que el animal se confunda con la luz ambiental. En estos animales, los fotorreceptores controlan la iluminación según la luminosidad del fondo del mar. Tenemos también unos que lo usan para atraer presas y defensa ante depredadores. La bioluminiscencia en este caso es usada como un señuelo para atraer peces, como el rape. Estos poseen un apéndice colgante que se extiende desde la cabeza y atrayendo a los animales cercanos. También están los dinoflagelados. Pueden usar la bioluminiscencia para la defensa contra los depredadores. Estos brillan cuando detectan un depredador, mostrándole al resto de los depredadores y captan su atención. Se usa también de modo de extracción, como ciertos calamares y pequeños crustáceos utilizan mezclas químicas bioluminiscentes o suspensiones bacterianas presentes en su tinta. Una nube de material luminiscente es pulsado con el propósito de distraer o repeler un posible depredador, mientras el animal escapa a un lugar seguro. También se utiliza de iluminación. Mientras que la mayoría de bioluminiscencia marina es de color verde o azul, el dragonfish negro produce un resplandor rojo. Esta adaptación permite a los peces visualizar especies juveniles red pigmentadas que son normalmente invisibles en el fondo del océano, donde la luz roja ha sido filtrada. Tenemos tres tipos de bioluminiscencias que podemos hablar como principales, que sería la intracelular, la extracelular y las bacterias simbióticas. La bioluminiscencia intracelular se genera por células especiales que pertenecen a especies tanto pluricelulares o unicelulares, y cuya luz se emite al exterior a través de la piel o se intensifica mediante lentes o materiales reflectantes, como son los cristales de urato de las luciérnagas o las placas de guanina de ciertos peces. Este tipo de bioluminiscencia es propia de muchas especies de calamar y de dinoflagelados. En la bioluminiscencia extracelular, esta se da a partir de la reacción entre la luciferina y la luciferasa fuera del organismo. Una vez sintetizados, ambos componentes se almacenan en glándulas diferentes en la piel o bajo esta. Esta expulsión y consecuente mezcla de ambos reactivos en el exterior producen nubes luminosas. Este tipo de luminiscencia es común a bastantes crustáceos y algunos celófalos abisales. La simbiosis con bacterias luminiscentes. Este fenómeno se conoce como solo en animales marinos, tales como los celicentáreos, gusanos, moluscos, equinodermos y peces. Parece ser el fenómeno luminiscente de origen biológico más entendido en el reino animal. En diversos lugares del cuerpo, los animales disponen de pequeñas vejigas, que son comúnmente llamadas fotóforos, donde guardan bacterias luminiscentes. Algunas especies pueden producir luz continua, cuya intensidad puede ser neutralizada o modulada mediante diversas estructuras especializadas. Esto normalmente lo hacen los organismos luminiscentes cuando están conectados al sistema nervioso, lo que permite al animal controlar la emisión lumínica a voluntad. Continuando con la parte de mi compañera Eliana, hablaré sobre los seres vivos de la bioluminiscencia marina. Existe gran cantidad de especies marinas que poseen el fenómeno de la bioluminiscencia. Algunos de los principales o que han sido descubiertos hasta el momento son los ostrócodos. Ya citados, son animales diminutos semejantes a semillas de sésamo, con patas que emiten destellos para buscar pareja, como luciérnagas marinas. Los dinoflagelados, así llamados por el movimiento ondulante de sus dos flagelos,
del tamaño de motas de polvo se encienden siempre que se agita el agua a su alrededor, es decir, con el movimiento mecánico. Los sectenóforos son aquellos capaces de crear ondulaciones de luz en sus cuerpos para protegerse de los depredadores. Estos lo usan como defensa. Las medusas son animales formados en su mayoría por agua. Algunos tipos de medusas son bioluminiscentes. Tanto algunas medusas marinas como algunas dulceacuícolas emplean este medio para advertir a sus depredadores de su toxicidad. Un ejemplo es la Aicorea victoria ya citada. Peces. Existen peces que se alimentan de ostrácodos. Para evitar llamar la atención, escupen rápidamente su presa, generando fuegos de luz. Existen también los peces linterna que tienen la capacidad de acumular bacterias que brillan en la oscuridad en un órgano bajo su ojo. Esta característica permite evitar los depredadores, encontrar comida y comunicarse con otros de la especie de su grupo. Ctinóforos luminosos. Son siniestros depredadores filiformes con largos tentáculos imitando que cuelgan como una cortina. Además de los anteriores, existen calamares y camarones luminiscentes de varios tipos de gusanos y pepinos de mar. De todos los grupos de organismos luminosos conocidas, más de 4/5 partes viven en el mar. Bioluminiscencia terrestre. Entre la fauna y la flora terrestre encontramos menos ejemplos de los presentes en el agua, pero podemos distinguir algunas especies como luciérnagas, muy conocidas. Es una especie que brilla para atraer a sus parejas en las calurosas noches de verano. Las luciérnagas pertenecen a la familia Lampyridae y hay 2000 especies en todo el mundo, muchas de las cuales tienen patrones que hacen brillar de manera diferente. Hongos. Se encuentran principalmente en América del Norte y extendiéndose a través del mundo. Crecen en las maderas en descomposición, aunque su descubrimiento trata de 1700. Se extienden rápidamente en Francia, ya en Indonesia se usaban como antorchas para la oscuridad. Por ejemplo, destaca el hongo Panellus ciplicus. Escorpión. Todos los escorpiones emiten una fluorescencia cian cuando se iluminan con luz ultravioleta. La intensidad de la fluorescencia aumenta con la edad del escorpión y la dureza de su cutícula. Es más brillante por las zonas más duras. Los milpies. Entre ellos destaca el milpies motixia, conocido comúnmente como el milpies luminoso sierra. Es otro invertebrado bioluminiscente y esta luz le sirve como aviso a sus depredadores, indicándoles que es altamente tóxico, ya que le suma cianuro. Coleópteros. Entre los que destaca Tucutucus, se trata de un coleóptero polífago que tiene 2 pequeñas manchas de color verde-amarillo que se iluminan para engañar a sus depredadores. Sus huevos también tienen propiedades bioluminiscentes y se suelen encontrar en zonas húmedas y con mucha vegetación. No deben confundirse con luciérnagas. Hay otros habitantes de tierra firme que emiten luz, entre ellas varios caracoles, mariposas y algunas setas. Aplicaciones de la bioluminiscencia. Primero el gas y luego la luz eléctrica conquistaron la noche para la vida diaria. Esto trajo de la mano la contaminación lumínica y el gasto energético. Hoy en día el mundo dedica un 19% de la producción de energía a la iluminación. Surgen a partir de estas reflexiones empresas como Glowey y Algae for Healthy World. Debido a que el 90% de los organismos marinos son bioluminiscentes, se pretende reproducir este fenómeno de forma que pueda usarse en la vida diaria mediante el empleo de bacterias Alivibrio
Fischeri, que confiere la capacidad de brillar, y por otro lado, un gel rico en nutrientes que permite a este ecosistema de bacterias reproducirse y crear un ciclo continuo de luz. Una de las principales aplicaciones deriva de lo anterior. Sería la posibilidad de iluminar exteriores, señales de tráfico o escaparates, así como proporcionar iluminación en lugares sin alimentación eléctrica, como parques o bosques. Otra de las aplicaciones de la bioluminiscencia sería que las plantas se iluminaran cuando demanden agua. O sería la detección de la contaminación bacteriana de alimentos, por ejemplo, los contaminados con la bacteria E. coli, o la identificación de enfermedades viendo su recorrido. Otra de las ventajas de este tipo de luz es que no transmite calor y tampoco emplean energía. A continuación, mi compañera María Claudia. Bueno, antes que nada, buenas. En esta sección les voy a hablar sobre la triboluminiscencia. Bueno, la triboluminiscencia es la emisión de luz posterior a una deformación o a una fractura vía mecánica o térmica. Esto se trata de un fenómeno óptico que se genera cuando algunas especies químicas y determinados materiales están sometidos a trituración, ya sea a tensión, agitación, estrés térmico o cualquier otro procedimiento que conlleve ruptura de enlaces químicos. Este fenómeno puede ocurrir por separación y reunificación de cargas eléctricas. Para explicar un poco la imagen que está hacia la derecha, es importante mencionar que las luces en las catástrofes naturales, como en los terremotos, es un claro ejemplo de la triboluminiscencia. Entonces, estos se asocian a partir de la fricción de las partículas presentes en la corteza terrestre, que generan efectos tanto eléctricos como electromagnéticos. Las rocas de la corteza terrestre tienden a tener ciertas imperfecciones y al ser sometidas a esta fricción sueltan electrones o cargas eléctricas. Estos electrones cargados de energía cinética tienden a buscar alguna salida, por lo que para ellos salen en contacto con la atmósfera. Entonces, al impactar con la atmósfera, la energía se transforma en energía lumínica, provocando el fenómeno que conocemos como triboluminiscencia. Estos fenómenos, pues particularmente los encontramos cuando se registran movimientos telúricos. Bueno, aquí cabe mencionar que en 1629 el erudito inglés Francis Bacon publicó la primera documentación conocida de este fenómeno, en la que mencionaba que pues, el azúcar centellea cuando se tritura o se rompe en la oscuridad. Bueno, para explicar esto, el espectro luminoso pues, producido por la triboluminiscencia del azúcar es el mismo que el de los relámpagos. En ambos casos, la energía eléctrica reacciona con las moléculas de nitrógeno del aire. La mayor parte de la luz emitida por el nitrógeno en el aire es del espectro ultravioleta que pues el ojo humano no puede ver y solo pues una pequeña parte de esta se emite en el espectro visible. Al friccionar los cristales de azúcar se acumulan las cargas positivas y negativas, lo que finalmente pues provoca que se desprendan electrones con la ruptura de los cristales y que exciten a los electrones de las moléculas de nitrógeno. Acá también vamos a mencionar un poco sobre otra documentación sobre este fenómeno, y es que es un caso pues históricamente importante en el cual pues se presentó la triboluminiscencia. Esto ocurrió en París en alrededor de 1657. Bueno, un astrónomo más conocido como Jean-Félix Picard observó que su barómetro brillaba en la oscuridad
mientras lo llevaba. Bueno, esto debido a que su barómetro consistía en un tubo, de vidrio que estaba parcialmente lleno de mercurio. Entonces, ¿qué pudo notar él? Que siempre que el mercurio pues, se deslizaba por el tubo de vidrio, el espacio vacío sobre el mercurio brillaba. Mientras investigaban este fenómeno, pues los investigadores descubrieron que la electricidad estática podría hacer que el aire a baja presión brille. Este descubrimiento reveló la posibilidad de la iluminación eléctrica. Bueno, en esta sesión también voy a dar unos ejemplos sobre donde se presenta la triboluminiscencia. Muchos materiales y compuestos químicos pues presentan triboluminiscencia, que es la luz que se produce, como ya lo dije anteriormente, cuando se rompen los enlaces químicos. Dos materiales que exhiben triboluminiscencia son el diamante y el cuarzo. Bueno, todos conocemos estos dos minerales importantes. Bueno, en el caso del diamante, como lo pueden observar aquí, este comienza a brillar cuando se frota. Esto sucede ocasionalmente con los diamantes mientras se muele una faceta o se aserra el diamante durante el proceso de corte. Los diamantes, pues, pueden tener un color azul o rojo fluorescente. En otro caso también tenemos la triboluminiscencia en el cuarzo. Bueno, en este caso a veces se denomina como luz fría. ¿Por qué? Por el hecho de que no se produce calor. Los científicos de materiales creen que que la luz viene siendo el resultado de una recombinación de cargas eléctricas que se reparan cuando se fracturan los cristales. Cuando las cargas se vuelven a unir, el aire se ioniza y produce un destello de luz. Por lo general, los materiales que muestran triboluminiscencia tienen una estructura asimétrica y también son malos conductores. Sin embargo, pues esta no es una regla estricta, ya que hay otras sustancias que también muestran este efecto. Bueno, este fenómeno también, para dar un ejemplo un poco más, otro ejemplo, aparte del diamante y el cuarzo, también se ha observado triboluminiscencia en las articulaciones vertebrales, durante la circulación sanguínea e incluso durante las relaciones sexuales. Bueno, en esta parte, le voy a hablar un poco sobre el mecanismo de acción. Los científicos de materiales, pues, aún no han llegado a una comprensión completa de este efecto, pero la teoría actual de la triboluminiscencia, basada en pruebas cristalográficas, espectroscópicas y otras pruebas experimentales, es que tras la fractura de materiales asimétricos, la carga se separa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las cargas se recombinan, la descarga eléctrica ioniza el aire circundante y provoca un destello de luz. La investigación sugiere además que los cristales que muestran triboluminiscencia deben carecer de simetría. Por lo tanto, ser anisotrópicos para permitir la separación de carga. Bueno, en este caso se preguntarán qué es anisótropos, perdón. Los minerales anisótropos o cristales anisótropos son aquellos que presentan más de un índice de refracción de luz en función de la dirección de vibración de las ondas lumínicas y que estos pues representan un índice de refracción. ¿Qué quiere decir esto? Pues, dicho en otras palabras, siempre que un rayo de luz incide sobre la superficie de un mineral anisótropo transparente, este sufre el llamado fenómeno de la doble refracción. O sea, que al refractar son producidos dos rayos de luz distintos que vivan en planos perpendiculares entre sí y se propagan en el interior. Aquí en este mecanismo también cabe mencionar que hay sustancias que también pues rompen esta regla
y que no poseen asimetría, pero muestran triluminiscencia, como el caso del yoduro de terbio, que es un ejemplo clave de esto. Se cree que estos materiales pues contienen impurezas que hace pues que la sustancia sea localmente asimétrica. Muchas gracias.